Ondas de amor, eso llamado locura. Me llamo Alfredo Olivera, fundé la Colifata hace 29 años. Hay mil maneras de poder tratar de explicar el fenómeno de la colifata, pero el fenómeno en sí mismo sigue siendo tan potente. Por un lado se deja contar de mil maneras, y desde las disciplinas que se te ocurra, colifata se va a dejar explicar y contar, y a su vez nunca la vas a poder atrapar, ni yo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde nos estén escuchando. Soy Cami, somos de Jóvenes y Memorias de Lengüitas. Hoy estamos acá para empezar a descifrar un poco la Colifata, programa de radio del Borda, donde participan internos y exinternos del Hospital Psiquiátrico del Borda. Primero, presento a mi compañera de este podcast, Kiara. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Sí, como decías, lo que vamos a hacer en este podcast es abordar un poco desde nuestro punto de vista lo que es la colifata, no solo como una radio que le da espacio a personas con padecimientos mentales, sino también como un lazo con el afuera en ese sentido, ¿no? Una bisagra. De hecho, es lo que estuvimos investigando durante todo este tiempo. Sí, a principio de año elegimos este tema entre los participantes de Jóvenes y Memoria y ya investigando un poco empezamos a encontrar qué es lo que intentaba hacer la colifata en el Borda, dar a abrirse hacia afuera, a que también la gente empiece a ver a la locura como algo, como no un tabú, sino empezar a verlo desde otro punto de vista y empezar a abrir a la sociedad también, que los hospitales psiquiátricos se abran también a la sociedad, ¿no? Ya la colifata, aclarar que está hace 29 años, gente en Buenos Aires, y ya se expandió bastante al mundo también. Ya desde 2010, con una ley de salud mental, que fue un poco aunque existía desde antes la colifata, la ley de salud mental puso un poco en palabras de derecho, por así decírselo, lo que venía haciendo la colifata desde antes y lo que se necesitaba. Sí, como que sienta las reglas del juego, por así decirlo, y es importante tener esta base, aunque también estuvimos leyendo, por ejemplo, en el libro del CELS, que se llama Cruzar el Muro, que hay una gran distancia entre la ley y lo que pasa en realidad en los hospitales. Y está buenísimo tener la ley, pero por ejemplo veíamos que es muy difícil para las personas en proceso de externación conseguir vivienda o acceder a otras áreas de la salud que no sean la psicológica, como la odontología, la ginecología, personas que hace años no van a tener estos chequeos y no pueden acceder a estas cosas por el simple hecho de haber estado en un hospital psiquiátrico, porque está esta creencia de que el hospital se tiene que hacer cargo de estas tareas, cuando en realidad lo que se debería hacer es romper esta conexión para que la persona pueda independizarse finalmente. Sí, total. También pone algunos conceptos como, que la salud mental es un proceso, se conoce como un proceso con ciertos componentes, determinantes, por así decírselo, históricos, socioeconómicos, culturales. Y también, que se deje de ver que no sea considerado un padecimiento mental como un estado inmodificable, sino que se puede modificar en el tiempo, que es también un poco lo que viene a poner en práctica la colifata. Y también algo fundamental es que el Estado se tiene que hacer cargo de fomentar organismos competentes a la hora de acompañar, de ayudar y de albergar también, ¿no? Yo cada vez que entraba tenía la sensación de descender en tiempo a 20, 30, 40, 50 años atrás. Había como un tiempo dislocado. Porque porque podría decir detenido, pero en realidad dislocado por un lado, en esa cosa espacial puesta aparte, y dislocado por sus formaciones, digamos. Me pasaba, por ejemplo, que, no era lo mismo, ¿no? Pero ir al Borda
al menos para mí lo era. Y en esa época, y después, no sé, a las 2 de la mañana mirar películas argentinas de la década del 40 que pasaban en Canal 7, y los modos de hablar, incluso los valores que se ponían en juego en esas películas, me remitían al Borda. Digamos, esos decires estaban actualizados en la palabra de los que estaban ahí confinados. Sí, Matías es mi nombre, participo en el taller de teatro del Frente Artista del Borda. Voy a leer una poesía de Marisa Wagner. Consejos para visitantes. Si usted hace caso omiso de nuestras sonrisas desdentadas, de las contracturas, de las babas, encontrará, le juro, un ser humano. Si mira más profundo todavía, verá una historia interrumpida, que hasta por ahí es parecida. Si no puede avanzar, si acaso le dan náuseas o mareos, no se vaya. Antes, por lo menos, deje los cigarrillos. Muchas gracias. Bueno, qué importante las palabras, ¿no? Como saber que el nombrar algo le da entidad y le da visibilidad. Creo que en lenguaje de derecho se podría traducir a lo que se nombra tiene derechos, ¿no? Y lo que está buenísimo es esto que hace la Colifata, empezar a visibilizar, a nombrar, a dar espacio a esas voces que no tienen dónde estar y poder vincularse con la sociedad afuera, ¿no? Sí, total. Creo que también de no saber cómo nombrar, como es algo que no se habla y al no hablarse es muy difícil porque las palabras conectan, entonces es como, bueno, ¿y esto cómo lo digo? Que nos pasaba mucho a la hora de estar investigando. Cuando empezamos a investigar pasó un poco esto que por ahí el lenguaje de personas con experiencias psiquiátricas o internos nos costaba un poco más porque no lo sabíamos o nos costaba, y lo importante que es no empezar a informarse de estas cuestiones. Sí, también lo que tardamos en poder decir bien desmanicomialización, yo creo que es un premio más o menos. Pero también es darse cuenta de cómo fuimos cambiando nosotros nuestro vocabulario para nombrar en general estos temas. No sé, yo me di cuenta que de pronto cuando alguien decía, jaja, qué loco, yo estaba como, no, por ahí no me gusta esa frase como algo despectivo, porque siempre la locura se usa como algo despectivo. Entonces, empezar a ver eso en mi lenguaje cotidiano, yo como le doy espacio a los demás. Sí, o sea, habitualmente yo creo que los participantes de jóvenes también fuimos incorporando la locura de otra manera a nuestras vidas también. Y bueno, también lo que es re interesante es que, bueno, el nombre La Colifata sale de ellos mismos. Creo que es súper conocida la historia de cómo se nombran y es excelente que puedan agarrar una palabra del lunfardo bastante en desuso, ¿no? Y actualizarla en el volver a usarla y usarla como bandera. Esto de agarrar el estigma y llevárselo y ponérselo al hombro y decir sí soy esto, creo que también es súper importante a la hora de hablar. Sí, total, además es muy interesante cómo los mismos colifatos agarran estos nombres o este emblema que usualmente se usan para denigrar a la otra persona y ponen en tensión digamos, el mismo sujeto pone en tensión estos conceptos para empezar a tomarlo como algo súper habitual o para deconstruir, ¿no? Esa mirada del colifato, de la locura o del loco. Pero por otro lado es muy necesario marcar como algunos diques que nos protejan. Nos protejan, digamos, porque proteger al otro es protegerse uno también. En el sentido de cómo nombrás, de cómo alojás al otro en el universo de las palabras, digamos. Entonces, yo puedo decir que hay que respetar al otro, pero me subo al subte de la línea D y entra un colifa todo sucio a los gritos y me da asco, o no, porque tiene olor,
o miedo, no sé, bueno, me pasan cosas. Entonces, la apuesta de Colifata ha sido siempre a que aquello que te pase, lo expreses, lo hables, lo digas. Bueno, como decía que la pregunta que me hacía Alfredo, que esa pasión me viene del universo, porque yo por eso creo en la inspiración. Esa inspiración es la que me vibra en mi alma y desde ahí me da la energía para poder materializar lo que hago. ¿Qué es lo que te genera más pasión de todo en el mundo? ¿Qué es lo que más a vos te genera pasión? Bueno, es lo más simple. Ahora estoy escuchando un pájaro y eso me apasiona porque ese ruido de ese pájaro me incentiva a hacer, me genera en mi cuerpo ese apasionamiento como el latido del corazón, y ahí es donde yo genero a hacer la escultura, que bueno, es lo que me apasiona. Es como mi lenguaje que yo me puedo comunicar con ustedes. Y bueno, la radio también es ese momento que yo me puedo expresar, y es otro lenguaje que bueno, que me siento cómodo y es apasionado. Sí, como escuchábamos en los fragmentos, hoy actualmente la Colifata ya con 29 años sigue actualizando, innovando, construyendo, no solo para ellos, sino también para el afuera. Algo que no es menor es que los oyentes pueden también ser parte, digamos, de la Colifata. También también se vincula a la Colifata con varios emprendimientos productivos y demás, vinculándose de otra manera también con el afuera para ponerle un nombre y poder que la Colifata se explaye, ¿no?, al mundo. Y bueno, también, como veníamos diciendo, en nuestro proceso de investigación también vimos algunos programas de la Colifata actuales con Contacto Noriega. Sí, porque ahora en pandemia siguen haciendo programas, no es que se acabó, buscaron una manera de poder seguir con esto, y eso es lo que está buenísimo, de incluso en este contexto tan difícil para todos, poder seguir teniendo ese espacio tan apreciado para les colifates, porque también están ex-internes de otros lados, y lo que está bueno es todos los temas que hablan, porque son temas actuales. Creo que eso es lo que nos chocó en el buen sentido, cómo se pueden plantar, por ejemplo, hablando de la vacuna rusa del coronavirus, o hablando de temas tabú como la prostitución. Súper interesante ver las posturas que tienen y que les den el espacio para poder reflexionar sobre eso con el hoy. Sí, total. Y cómo agarran también los temas tabús o temas quizás que no son usuales hablar y los hablan con total fluidez y es totalmente una charla muy enriquecedora también para el oído al escucharlos, el Contacto Noriega de la Pasión, física cuántica. También claro, que eso de física cuántica lo propuso un oyente y ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nos mandamos igual y lo vamos a hacer y vamos a hablar de física cuántica. Es excelente. Sí, y así hoy en día se siguen abriendo al afuera en este contexto tan complicado, ¿no? Y siguen hablando de temas sorprendentes. Y el desafío actual es convertir la Colifata en una marca ligada a la economía social. Son dos cosas: es generar productos propios o de terceros, es decir, se pueden comercializar productos de terceros o generar un producto propio. Pero en ambos casos, en la cadena de producción de ese objeto o de lo que sea a comercializarse, al servicio de la inclusión social de la persona, tiene que acumular valores éticos y sustentables. Es decir, que eso que va a obtener la marca Colifata, en realidad acumule o ponga en contacto valores ligados a la idea de salud y no de enfermedad. Entonces el significante Colifata, que originalmente está ligado a la locura y a la enfermedad, va transfigurándose de modo tal que termina siendo una marca que porta valores saludables. Y lo último, respecto de esto, es lo que sí hemos decidido que va a ser si es que lo logramos, que sería la yerba mate la Colifata.
Bueno, ya para ir cerrando, unas cosas que estuvimos pensando entre todos, a modo de conclusión, pero una conclusión abierta, porque son cosas que se tienen que seguir trabajando y se tienen que seguir haciendo, son, por ejemplo, tener en cuenta que los profesionales tienen que tener una mirada más sensible e interdisciplinaria, porque es verdad que hay psiquiatras que siguen teniendo una centralización de poder de decisión en cuanto a qué pasa con las internaciones y no se tiene tan en cuenta esto que plantea la ley y que se plantea todo el tiempo, que es algo interdisciplinario, que es de muchas áreas conjuntas, son muchas las variables que hay que tener en cuenta y está bueno visibilizar eso porque no se sabe usualmente. Y además que la sociedad pueda estar con estos conocimientos de cómo cuidar, cómo acompañar, cómo albergar con más ternura, porque es algo que no nos enseñan, es algo que no se habla. Sí, total. Y también para poder incorporar todo esto, digamos, a los hospitales psiquiátricos o al proceso de desmanicomialización, también hay que tener un Estado presente, un Estado que pueda darte los recursos para que eso sea efectivamente posible en la práctica. Y con esto algo que salió también cuando lo hablábamos era poder tener información acerca de la salud mental es muy importante para que la sociedad pueda abordar estos temas y pueda también albergar con ternura a las personas con experiencias psiquiátricas. Y que, por ejemplo, la ESI, que es tan importante en los colegios, que haya una ESI de salud mental también es muy importante para que también se empiece a incluir en las escuelas desde ya empezar a aprender esas cosas que son muy importantes. Claro, y lo que es difícil también es que en las escuelas no se hablan también de estos temas y hay muchos casos muy fuertes que no son bien manejados. Entonces creo que también lo importante es eso, empezar a hablar porque si bien las palabras limitan, porque bueno, el lenguaje encasilla, ordena, siempre va a haber un límite en lo que decís. Si bien pasa eso, por sobre todo las palabras conectan. Y es por eso que es tan importante la colifata, porque son voces que están marginadas, apartadas, que por fin encuentran un espacio para ser y para ser escuchadas. Entonces eso es empezar a hablar y por sobre todo empezar a escuchar atentamente, a aprender, entender que se acompaña con ternura, pero sobre todo que se necesita tiempo, se necesita plata, se necesitan profesionales, pero que no por eso no podés acompañar con ternura, o sea, tenés que tener eso también, no puede faltar. Y creo que eso es lo que aprendimos más que nada, Sí. que si bien empieza por UNE, por los cambios que va haciendo UNE, es entre todos. Total, y empezar a dar esos espacios colectivamente, creo que es lo mejor que se puede hacer para construir este conocimiento. Y esto fue Ondas de Amor, eso llamado locura.